Hola a todos, mi nombre es Jessica y soy la persona más cobarde del mundo. Ni siquiera imaginan cuántos miedos tengo que enfrentar todos los días, y mi historia será sobre mí y mi vida. Cuando era niña, mis familiares me llamaban temeraria y me decían que me convertiría en una mujer soldado o doble de riesgo. Solía ser muy rápida y valiente. Una vez incluso subí por los balcones al 5º piso sin ningún equipo de seguridad porque olvidé la llave de casa. Ahora tengo miedo incluso de recordarlo, pero entonces me pareció una aventura genial y divertida. No puedo creer que fuera yo realmente. Todo comenzó a cambiar repentinamente cuando tenía 11 años. Entonces casi me atropella un automóvil cuando estaba cruzando la calle apresuradamente por un lugar equivocado. Escuché chillar los frenos, podía oler la goma quemada y el conductor gritaba. Fue un milagro que no me golpeara. El coche se detuvo a unos centímetros de mí. ¿No es eso un milagro? Recuerdo ese incidente en detalle y todavía siento un miedo primitivo al evocarlo. Estuve al borde de la muerte por mi estúpido pseudo-coraje y casi me quedo sin vida. ¿Cómo podía ser tan estúpida y segura de mí misma? Por lo tanto, adquirí mi primera fobia, el miedo a los automóviles. Al principio solo tenía miedo de los coches en movimiento, pero luego se sumó el miedo a los coches en general. No llamaré a todas las fobias en lenguaje científico ahora si no les importa. Creo que con describir mis miedos será suficiente. ¿Se imaginan cómo fue para mí salir y ver autos por todas partes? Literalmente en cada esquina. Cada vez que salía de mi casa me enfrentaba a un verdadero desafío. Una vez estaba caminando y un auto tocó la bocina. Me asusté tanto que trepé a un árbol muy alto y luego no pude bajar. Desde entonces desarrollé 3 nuevas fobias, incluido el miedo a los ruidos fuertes, especialmente a la bocina de los coches, el miedo a los árboles y las alturas. Saben, creo que era el momento perfecto para dejar de jugar una mala pasada a mi cabeza, pero el universo decidió hacer lo contrario y las fobias comenzaron a pegarse literalmente a mí por todos lados, una por una. Un día mi madre me invitó a cenar. Había comidas y bebidas en la mesa, también melocotones en el centro de la mesa. No los había comido desde el verano anterior y me gustaban mucho, pero esa vez olvidé por completo cómo me gustaban. Porque esos monstruos peludos desencadenaron mi ataque de pánico. Grité y me arrastré debajo de la mesa diciéndole a mi madre que los escondiera lo más lejos posible. Así que le tengo miedo a los melocotones. Por cierto, les adelanto, cuando comencé a ir a un consejero de salud mental, resultó que 5 de cada 10 de sus pacientes comenzaron terapia por miedo a los melocotones. Es gracioso, tonto, ridículo. Maldita sea, ¿por qué melocotones? En verdad quiero saber la respuesta a esta pregunta. Un poco más tarde se agregaron a la lista sandías y melones. Sin embargo, los melocotones siguieron siendo mi principal fobia a las frutas. Se me pone la piel de gallina y quiero gritar y llorar de solo pensar en ellos. Después, hubo un pequeño incendio en nuestra casa cuando me olvidé de apagar la estufa y navegaba por internet. Logré apagar el fuego y evitar terribles consecuencias, pero después de ese incidente tuve varios temores nuevos a la vez. El miedo al fuego, la pérdida de memoria y el olvido, las estufas eléctricas e internet. Fue una verdadera pesadilla porque ya ni siquiera podía levantarme de la cama. Mis miedos me abrumaban tanto y me mantenían bajo un estrés constante que incluso ir a la cocina se convirtió en un verdadero desafío para mí. Cuando mi madre ya no pudo convencerme de que volviera a comer algo, porque ya le tenía miedo a la comida, encendió la alarma y pronto me enviaron a una clínica que se especializaba en el tratamiento de fobias. Allí trabajé en mis miedos paso a paso con un psicoterapeuta como mentor. Gradualmente volví a mi estado anterior. Debo admitir que no fue fácil y a veces tenía recaídas y comenzaba a tener miedos de nuevo. En total pasé 6 meses en la clínica. Viví lejos de casa y estudiaba a distancia. Luego me dejaron volver a casa ya que el terapeuta pensó que superé por completo mis fobias. Yo también lo pensé, pero solo durante los 2 primeros meses, y entonces volvieron a sucederme cosas extrañas. Esperaba que no fuera miedo, pero lamentablemente estaba equivocada. Como no había tenido contacto con grupos de personas durante mucho tiempo, llegué a la escuela y tuve un ataque de pánico de inmediato. Había una gran cantidad de personas alrededor, y yo comencé a ver el doble. Eran tantos y las voces de mis compañeros de clase se volvieron una risa tan fuerte que no me dejaba entender lo que decían.
Me pareció estar en un hormiguero, así que grité y me acurruqué en un rincón. Una ambulancia me llevó y nunca volví a aparecer en esa escuela de nuevo. A partir de ahí tuve que volver a estudiar online enfrentando mi miedo. Pero era el mejor de dos males. Al poco tiempo mis padres decidieron desconectarme de todo lo que estaba pasando y organizaron un picnic. De hecho, todavía le tenía miedo a los árboles, pero traté de controlarme. Entonces decidí beber algo de agua y me atraganté un poco. Parecería no ser gran cosa, pero no en mi caso. Tuve un ataque de pánico allí mismo y huí de mis padres. Todo terminó conmigo perdida. Afortunadamente me encontraron rápido, pero esto agregó una gran cantidad de fobias. Ahora tenía miedo al agua, a los ataques de pánico, a la naturaleza, a perderme, a ahogarme y a correr. Después de ese incidente, comencé a ir a un psicoterapeuta otra vez, pero esta vez sin vivir en la clínica. El médico intentó sacar mis miedos y ayudarme a superarlos nuevamente, pero el efecto volvió a ser temporal, porque en cuanto pasé por una situación estresante, las fobias volvieron y fueron mucho más intensas. Luego el psicoterapeuta dijo que básicamente estaba sana por completo y no necesitaba ayuda médica. De hecho, tenía fobias como la mayoría de la gente, simplemente que yo tenía más y solo necesitaba aprender a vivir con ellas. Pensé que era un buen punto. En general tenía razón y debería seguir su consejo, pero vivir rodeada de fobias y miedos fue un verdadero tormento. Sin embargo, decidí intentar llevar una vida normal. El primer paso fue volver a la escuela, una verdadera hazaña para mí considerando que era una escuela diferente. El primer día traté de aguantar durante varias horas, pero luego no pude soportarlo más y me escapé, quitando incluso a la maestra de mi camino. Tras eso me caí, me golpeé la cabeza contra la pared y me desmayé. Tuve una contusión cerebral y tuve que quedarme en casa nuevamente. Pero esta vez el espacio cerrado me presionaba, provocando una nueva fobia. Tenía miedo de estar en casa. No solo en casa, en el ascensor, en la tienda, en todas partes. Al mismo tiempo le tenía miedo al espacio abierto, tenía miedo de los animales, los insectos, la lluvia y los rayos, los golpes, las contusiones cerebrales, cualquier otra enfermedad, los profesores, los médicos, la lista era interminable. Dicen que atraemos nuestros miedos hacia nosotros por una razón. Una vez me quedé atrapada en el ascensor con 2 médicos durante una tormenta. Mi cabeza casi explota por la cantidad de miedos por metro cuadrado. Díganme, ¿por qué me pasa todo a mí? Pasé casi una hora en esa trampa y me pareció que morí y volví a la vida varias veces. Los médicos, por cierto, no estaban nada felices de estar cerca de mí. Por supuesto, a nadie le gustaría pasar tanto tiempo con una chica loca que grita, llora, se golpea contra las paredes y trata de salir por las puertas cerradas. Después del incidente del ascensor, volví a la oficina del psicoterapeuta. Esa vez encontramos casi 100 fobias. Escucharon bien, casi 100. Una persona promedio puede tener 1 o 2 fobias, bueno, 5 como máximo. Creo que las tenía todas. ¿Cómo es esto posible? De hecho, yo misma me convertí en una fobia caminando. Entonces el médico me dio una tarea. Siempre que me enfrentaba a uno de mis miedos, tenía que abstraer mi mente de la situación y mirarla como si fuera una espectadora. Ahí está Jessica y ahí está su miedo. Yo solo estoy mirando. Seguí su consejo y efectivamente empezó a ayudarme, pero me di cuenta de que estaba tan acostumbrada a vivir con mis miedos y fobias que ya no reaccionaba a ellas con tanta fuerza y violencia. Mi psiquis ya se había adaptado a la vida con miedo constante y parecía que ya no le importaba. Así todas mis fobias se debilitaron considerablemente. Estoy tan feliz por eso. Empecé a ir a la escuela de nuevo, comencé a comunicarme con mis compañeros de clase e incluso a pasar tiempo con ellos. Pero una fobia sigue en mi cabeza. Probablemente debería decir su nombre. Es una fobofobia, que es el miedo a las fobias. Ahora bien, este es mi principal miedo y casi nunca puedo deshacerme de él. Temo volver a un estado de terror eterno de nuevo, cuando el horror me está esperando a cada paso. Ahora es tu turno de contar tus fobias. ¿Quién tiene más? Cuéntanos tus fobias en los comentarios y asegúrate de que te guste el video y apoyarme. No olvides suscribirte a nuestro canal para ser el primero en ver más historias interesantes.